Telecomunicaciones e indumentaria fueron los rubros con mayor aumento. Las estimaciones privadas estiman una inflación anual del 185%. María Castiglione es economista, directora de CIT Asesores Económicos. ¿Qué tal, María? Jorge Lanata soy, buen día. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿qué significa que la inflación haya bajado y qué puede esperarse de ahora en adelante? Bueno, como vos bien lo comentaste, este número de 8,3 a nivel nacional y 8,6 en el Gran Buenos Aires es el resultado de una cantidad de medidas del gobierno para tratar de acotar la inflación, pero mucho tiene que ver con patear el problema para adelante, es decir, renovar en el caso de alimentos y bebidas el programa de precios justos, pedir a las empresas que no incrementen, cosa que ocurrió hasta el día de las elecciones y después cuando uno mira la variación semanal esto ya cambió y de hecho estamos viendo una inflación de alimentos hoy en lo que es noviembre liderando la suba de precios lamentablemente, y también el congelamiento de lo que fue en el Gran Buenos Aires los colectivos y los trenes que venían aumentando todos los meses, que recordemos que están muy atrasados respecto de los costos que tienen, después de mucho tiempo de congelamiento a principios de este gobierno, el freno en aumentos de tarifas de luz y gas en una parte de los consumidores, aumentos acotados en las prepagas, en los colegios que siguieron aumentando pero en forma contenida, un dólar oficial congelado, aunque se le pusieron impuestos, ¿no?, para las importaciones y un mix, pero con un esfuerzo muy grande también del Banco Central para sostener los tipos de cambio financieros. Todo ese combo llevó a que la inflación fuera 8,3%, que sigue siendo un número altísimo, mucho más alto que el que había antes de lo que es agosto y septiembre pasados, ¿no? Nos olvidamos porque tenemos como referencia ese más de 12% que hubo en los 2 meses anteriores, pero sigue siendo un número, digamos, el doble de inflación que hay en Uruguay en un año entero, ¿no? Así que sigue siendo una tasa de inflación lamentablemente elevadísima, ¿no? ¿Pensás que el mes próximo puede volver a los 2 dígitos? Bueno, nosotros lo que ya estamos relevando de noviembre y vamos viendo el mes corrido, digamos, 4 últimas semanas, ya está arriba del 10%, está en torno a nuestro dato al 11%, con alimentos y bebidas arriba a casi 13%, muchos de los precios que venían más contenidos fueron aumentándose a finales de octubre y siguieron subiendo en noviembre, el tema de la carne, por ejemplo, frutas y verduras, alimentos, bebidas no alcohólicas que venían más acotados en el IPC, siguieron aumentando fuerte, digamos, cuando uno empieza a mirar hay muchos precios que están acelerados, lo mismo pasa con otros rubros, los remedios que venían también frenados, bueno, aumentaron los combustibles, empezamos a mirar y hay muchos rubros que están más aumentando un ritmo mayor que lo que fue octubre, creo que fue y va a ser el mes de menor inflación de estos últimos meses y los próximos, lamentablemente, que hay por venir, ¿no? Cecilia. María, ¿cómo estás? Cecilia Bufflet te saluda. ¿Han hecho algún cálculo? Vi algunas estimaciones por ahí dando vuelta, pero quería saber si ustedes tenían algún cálculo de cuánto es en definitiva la inflación que está bajo de la alfombra, digamos, cuánto es lo que falta corregir servicios públicos y precios de productos que están regulados o pisados por el gobierno hoy. ¿Cuántos puntos se están escondiendo de inflación, pensando en la inflación anual, que hoy está en el 140 y pico %? Bueno, yo diría que este cálculo es complicado porque obviamente uno puede hacer el cálculo de cuánto venía y cuánto son o cuánto pesan los rubros que están pisados, pero la verdad es que hay mucho que es inflación que se va regenerando cuando vos haces correcciones, ¿no? Pero claramente estás corriendo una inflación de 2 dígitos mensuales cómodo en todos los rubros y hay muchos que están por debajo justamente lo que te marques esa brecha. De hecho, cuando vos ves alimentos, adentro de alimentos, los que están en precios justos, algunos tienen una brecha de por lo menos el 100%, algunos incluso llegan al 200% respecto del mismo producto que no entró en precios justos, ¿no? Ahí te da la pauta de los desvíos que fuiste generando y que son cada vez más grandes, ¿no? Y que no se pueden sostener demasiado tiempo más. Ahora, la respuesta es complicada porque la realidad es que la salida de esto es muy difícil que sea todo en un día, ¿no? Y aparte, sí, claro, que el impacto que vos puedas generar con esto va a depender de en qué contexto hagas
la salida, ¿no? La corrección de precios relativos en un contexto, digamos, por las buenas o por las malas, generando confianza y con un programa o porque el mercado, digamos, ya no aguanta. A veces tenés que soltar algunos precios porque no se pueden sostener, ¿no? Entonces, creo que eso no es inocuo en el resultado final, ¿sí? Y lo mismo lo que puede pasar con el dólar oficial. A dónde vaya el dólar oficial va a tener que ver con, primero, que hoy quedó muy atrasado, ¿no? Pero lo más atraso va a haber en la medida que haya más inflación, con un tipo de cambio que vos lo dejas quieto o que empieces a moverlo, como dijo el gobierno ahora, en el segundo semestre a ese ritmo tipo Kroninpec, pero muy acotado. Vas a mantener una brecha muy grande. Si la inflación es mayor, la brecha va a ser mayor. Toda la dinámica es peor, digamos, ¿no? La estimación del promedio de las consultoras privadas hoy, el REM da 185% para este año. ¿Vos te imaginás que por el primer semestre del año que viene, qué nivel de inflación están proyectando ustedes? Y bueno, estamos viendo que va a estar seguramente en 2 dígitos, digamos, fuerte. Nosotros obviamente tenemos que hacer proyecciones para que nuestros clientes puedan tomar decisiones, tenemos que imaginar escenarios y obviamente vemos un diciembre, el primer trimestre por lo menos, con una inflación bastante alta, ¿no? Es difícil poner algún número, pero va a estar cómodo, probablemente en promedio va a estar en 15%, dependiendo un poco, como te decía recién, de cuáles son las medidas que se anuncien. El 10 de diciembre vamos a entrar a un nuevo gobierno que va a dar un panorama y qué tipo de programa va a implementar, cómo va a ser la corrección de precios relativos y qué escenario plantee, ¿no? Porque pero te imaginas entonces una inflación de arriba del 200% para el primer trimestre del año y sí, viene, lamentablemente cuando uno mira, exactamente, hoy de hecho cuando uno anualiza los últimos meses estamos cómodos arriba del 200%, entonces es una realidad que ya estamos viviendo los argentinos, ¿no? No es algo diferente y creo que no hacer nada nos va a llevar de todas maneras, o sea, si vos no haces nada y no corregís el déficit fiscal, no generás un cambio de expectativas, este exceso de pesos de la economía es una bomba de tiempo si no la atacás. O sea que el que gane, de la manera que gane, necesita hacer algo diferente, porque ya patear la mugre bajo la alfombra lo que te genera es escasez, estancamiento, caída de reservas e igual una inflación muy alta. Entonces, obviamente que no se puede dejar así. Entonces creo que esto es importante. El que gane algo tiene que hacer, si no lo hace, va a terminar forzado por la situación, ¿no? Por la falta de reservas, que es donde se termina de canalizar estos desequilibrios, ¿no? Un banco central que tiene cada vez más pesos que absorber, que eso le genera, ¿no? Esta carga, que es las famosas LELIQ, ¿no? Y los intereses que tiene que pagar, que si no cambias las expectativas, tenés que subir la tasa para sostenerlo, y un banco central que pierde reservas, o que apenas las sostiene haciendo distintos programas, ¿no? Conteniendo la salida, y eso genera además que ha aumentado la deuda que tienen los importadores con sus casas matrices o sus proveedores en más de 20.000 millones de dólares del nivel normal, y va a terminar el año probablemente en 25.000 millones de dólares. Esto no se puede sostener porque no vamos a poder importar más. Sin importaciones no se puede funcionar. Y finalmente lo que tenés es una actividad económica que, más allá del efecto sequía, que obviamente impactó mucho, está muy trabada. La industria está cayendo, la construcción está cayendo porque no hay insumos, no hay productos, y el que tiene algún producto lo guarda y como reserva de valor, ¿no? Porque no hay precios, no se sabe si va a haber productos. Todo esto no lo podés sostener eternamente y necesitas recuperar el crecimiento económico, volver a funcionar como economía, ¿no? Ayer Guillermo Calvo, cuando le preguntaron por la hiperinflación o la posibilidad de una hiperinflación, dijo que él veía más la posibilidad de una hiperrecesión. ¿Vos coincidís con este punto de vista? Bueno, es la otra conclusión. Seguir con este esquema trabado lo que te lleva es a un colapso de la economía, porque no podés sostenerlo. El Banco Central no tiene más dólares en este esquema de este cepo cada vez más recargado, para evitar que los pesos que están dando vuelta se vayan al dólar. Por eso hay que cambiar el contexto. Sí, una salida es la hiperrecesión, o sea, sostener este esquema te lleva a un parate de la economía muy grande. El riesgo de hiperinflación está, obviamente no lo vemos como el escenario más probable, pero si vos no cambiás, no generás un set de medidas que cambie las expectativas, el exceso de pesos hoy está ahí dando vueltas. Obviamente el cepo, poner cada vez más trabas para acceder a los dólares, te acota el proceso inflacionario, pero algún día el Banco Central tiene que hacer algo, no puede seguir perdiendo reservas. Entonces,
es una situación obviamente que todos vemos como no sostenible. Y salir de esto, obviamente que es doloroso, pero también hay que remarcar que hoy estamos en una situación dolorosa. Entonces, y a no hacer nada de vuelta nos va a llevar a más inflación de cualquier manera. La pregunta es, ¿lo vamos a hacer o vamos a tener más inflación corrigiendo los problemas o vamos a tener más inflación pateando los problemas para adelante? Yo creo que esa es la disyuntiva de la Argentina de los próximos meses y el año que viene, ¿no? Jessica. ¿Qué tal? María Jessica Bossi soy. ¿Qué margen hay desde lo político para aplicar un gradualismo en lo económico? Porque vos planteabas, tomar medidas es necesario, la corrección, lo que estás planteando tiene que ver con una devaluación, con suba de tarifas, con un montón de cuestiones que van a ir a precios y va a dar una inflación muy alta. Por supuesto, todo esto para equilibrar y para, de alguna manera, hacer un plan distinto al actual. Esto gane quien gane. Ahora, ¿cuánto tiempo puede llevar el efecto de todo eso? Y si es políticamente viable hacerlo rápido desde el inicio del gobierno, si eso puede llevar, no sé, un año y medio, porque es como la política es como un perro mordiéndose la cola que quiere hacer eso, pero después dice, no, si hago eso, pierdo las elecciones de medio término, si hago eso, un año tengo todo el mundo puteándome y gente en la calle. ¿Hay espacio para un gradualismo o no? Bueno, algo de gradualismo siempre existe, me parece que no es todo en un día, no es que podés resolver todo, pero me parece que el timing es bastante acotado y creo que hay mucho que tenés que anunciar al principio, que hay cosas que no se implementan todas ya en lo inmediato, ¿no? Pero tenés que hacerlo porque si no, de vuelta, el final de toda esta ecuación también te lleva a un déficit fiscal insostenible que es financiado con emisión monetaria y que te lleva a más inflación de cualquier manera, pero sin pateando los problemas. O sea, lo que está pasando hoy este año en Argentina, ¿no? Una inflación aceleradísima, pero que se está dando en el contexto de agravar los problemas y los desequilibrios, la verdad que es la peor combinación posible, ¿no? Entonces, me parece que el planteo es buscar herramientas que obviamente los que están en el tema lo tienen, lo están estudiando, es buscar herramientas de compensación para que esa suba de tarifas, esa mayor inflación también se pueda de alguna manera minimizar el efecto en los sectores que más van a tener que pagarlo de alguna manera. Vos podés arrancar diciendo, bueno, hago un ajuste, si cambio la fórmula jubilatoria, porque está muy demorado, ¿no? El ajuste tiene mucha demora, entonces cuando la inflación se acelera pierden los jubilados, cuando se acelera ganan pero recuperan después, y fiscalmente es muy complicado porque implica un gasto creciente que no cerrás nunca la brecha. Bueno, podés hacer un ajuste al inicio, después cambiar la fórmula, podés aportar, así como este gobierno ha dado sumas fijas de todos los colores, bueno, hacer algún ajuste inicial para compensar al principio, pero el ajuste no puede ser solamente tarifa, vos tenés que replantear el gasto público y hay cosas que las podés hacer más al principio, otras que no tanto, y claramente lo que ha crecido enormemente la burocracia, el gasto que no es productivo del Estado, que esto es más bien con una, digamos, con un trabajo de sintonía fina, pero que obviamente hay mucho avanzado. Yo creo que hay mucho que se sabe, lo que hay que hacer requiere obviamente voluntad política de hacerlo, y sí va a haber desafíos. Yo creo que las medidas que hagas de cualquier manera van a generar obviamente sectores en contra, sobre todo grupos sociales, y me parece que el gobierno que lo asuma y que tome las decisiones debe estar preparado para afrontar esto. Como vos decís, postergarlo te genera déficit fiscal, no te cambia las expectativas, no vas a poder abrir el cepo, digamos, las trabas rápidamente, no vas a poder importar porque ya nadie te va a querer seguir financiando y no vas a poder crecer. Si vos no empezás a crecer, el ajuste es mucho más complicado porque lo pagan cada vez menos, digamos, personas, empezás a tener menos recaudación de impuestos, con lo cual, como vos decís, estás dando vueltas en una espiral, pero cada vez más chiquita, más complicada. Entonces, y hay posibilidades de crecer, porque va a haber probablemente una mejor cosecha, no está claro cuál va a ser el número en base a la cuestión climática, porque hay muchas inversiones que se puedan destrabar y que dan resultado concreto en el sector energético, en el litio, que están esperando la salida del cepo. Entonces, si vos postergás, también vas a postergar la sacada de las restricciones para los flujos, y entonces no van a entrar los dólares. Entonces, estamos en un círculo vicioso del que no salís. Hay que lograr salir, obviamente que esto no es en un día, pero tiene que ser relativamente rápido. Los primeros
los primeros meses tiene que avanzar en esos puntos, obviamente con mucho cuidado por la dinámica social, ¿no? Hoy tenés una pobreza que seguramente va a terminar el año más cerca del 45%, con muchas personas que tienen ingresos en blanco que no llegan a fin de mes, y obviamente que genera un impacto muy fuerte a tomar medidas, pero de vuelta, no tomarlas no te va a eludir de tener problemas adicionales en todo esto que estamos viendo, ¿no? Una economía que está cayendo, cuyo PIB per cápita, o sea, por habitante, cayó 11% en los últimos 12 años, 18% cayó la productividad. Es imposible que los ingresos de la gente le ganen a la inflación, no hay manera, no hay magia posible ahí, ¿no? Gracias, María, por la comunicación. María Castiglioni, quien hablaba, economista, directora de CEITE, asesores